quédate, porque tú eres Un fundamental. ratito nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una edición de Carta Ciudadana Oriente y de Poniente. día viernes 7 de julio del 2023. Se viene el DVD con lo que no se vio, el DVD, qué antiguo, de Carta Ciudadana. El VHS. Saludamos a María Ignacia Castro, a Mauricio Pérez Lavé, que se enteró que era Lavé cuando se topó acá con Alberto, Luis Felipe Mujica, Leopoldo Moreno y por supuesto a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, Don Polo, en la señal AM y en la señal FM, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, el podcast Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión, también nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Mauricio Pérez nos va a contar de qué se trata. Y también recordar que tenemos nuestro canal de YouTube para que ahí pueda admirar la simpatía y belleza de María Ignacia Castro, los distintos chalecos de Mauricio Pérez, las fotografías familiares de Luis Felipe Mujica y, por supuesto, el atractivo físico insuperable del Polo Moreno, entre otras cosas, porque este programa tiene una gran cantidad de personas que participan en él. Oye, muestro los celos, ¿eh? Muestro los celos al tiro, ¿eh? Es competencia, y hay dos morenazos en este equipo. Es buena eso, si te puedo escuchar. Ya, Mauricio Pérez, ¿tú nos podrías contar, por favor, de qué se trata esta campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es tan importante para que este programa salga al aire y Mauricio Pérez pueda opinar? Cuando me dejan, pero bueno, sí, es importantísimo lo que hace la coordinadora. La coordinadora es la que moviliza movimientos, el que une y arma puentes, el que tiene este programa al aire con casi, me va a retar el DJ, pero creo que vamos a los 650, casi caminar a los 700 programas, cuarta temporada, y eso es fruto del esfuerzo de muchas personas que están acá, mucha gente que está en las calles, mucha gente que está en el Consejo Constitucional, en todos lados trabajando por ayudar al país. Pero esta fundación, sin fines de lucros de ningún tipo, necesita la ayuda de los ciudadanos. Por lo tanto, súmese a la coordinadora, súper sencillo, www.coordinadora.cl, súmate y con Luca, que se ponga, ya nos ayuda, necesitamos seguir trabajando día a día y sin ustedes no se puede hacer posible. Y también queremos que este programa siga creciendo, llegando a más partes en Chile y hemos sumado nuevas voces, se vienen cosas nuevas, estamos trabajando para que esto siga adelante, así que gracias por su tiempo y como dice Felipe, no nos dejen de ver ni en Spotify, ni en las radios, ni en el canal de YouTube, suscríbase, marque la campanita. Bueno, antes de comenzar el programa, solo decir que como los periodistas bautizamos como noticia por goteo, lo que está ocurriendo con Democracia Viva y las aristas, o como la prensa bautizó, caso Convenio. El caso Convenios, capaz que ahora se está anunciando alguna salida o algún cambio de gabinete, y eso lo dejamos en claro porque este programa sale en distintos horarios, en distintas radios, así que eso lo dejo como una marca. Así es que puede estar ocurriendo. La dinámica que ha tomado este caso es tan rápida que, bueno, las cosas pueden cambiar o pueden suceder cosas, digamos, como consecuencia de política, porque judicial, yo creo que de aquí a unos 9 años más o menos, no, estoy exagerando, 8, vamos a tal vez conocer alguna responsabilidad, pero desde el punto de vista político, están sucediendo cosas todo el rato, a cada hora y todo día. Dicho eso, don Luis Felipe Mujica, el hombre de las noticias positivas, me imagino que debe tener más de alguna noticia positiva para este día viernes 7 de julio. La verdad que ante lo que estamos sabiendo, tiene que haber mucho positivo para contrarrestar la tragedia que estamos viendo,
porque para mí esto es una tragedia, realmente, el derrumbe de la institucionalidad. Pero pese a eso, yo digo, hay cosas que hay que rescatar. En primer punto, que la reforma tributaria ha ido migrando en forma bastante fuerte. Incluso el ministro de Hacienda reconoció de que el impuesto a las empresas es de las más altas de la OCDE, por lo tanto no hay espacio para seguir subiendo, y eso te demuestra que uno, que los impuestos no son bajos, y dos, que las empresas no son impermeables a los impuestos, vale decir, la ciudadanía cree que la empresa le da lo mismo pagar 5, 10, 15, 20, todas la paga la empresa, y al final lo pagan el público, porque todo eso se mete a costo. Entonces, esto es un drama. Así que yo encuentro que es muy positivo que estemos dando pie atrás, e incluso se está recuperando una agenda de reactivación, hablando de condiciones especiales para las pymes, primeros años sin impuesto, incluso entiendo que hasta devolviendo el valor del IVA, que no entiendo mucho cómo funciona, pero la verdad es que hay conciencia de que el tema tributario es un tremendo herramienta para frenar un país y también para echarle a andar. Entonces yo pongo de pie y digo, dentro de todo hay algo rescatable. Primera buena noticia. ¿Están Algo conmigo? que decir, porque yo creo, Tocayo, que eso se llama realismo político, digamos, Bueno, porque hasta lo hace que 2 sea. semanas el ministro Marcel decía otra cosa ¿Sí? y efectivamente yo creo que a consecuencia de lo que ocurre con Democracia Viva, es que efectivamente el gobierno le quedaban 2 balas y con Democracia Viva las gastó las 2 y tuvo que empezar a recular, buscar acuerdos, decir cosas distintas y lo que se sostiene en el reporteo es que el gobierno se va a jugar con presentar la reforma tributaria por la Cámara el próximo año. Porque recordemos que cuando se cae la reforma en la Cámara, cuando se rechaza la idea de legislar, el gobierno lo que buscó, no solo con el cambio de nombre de reforma tributaria a pacto fiscal, era buscar ingresar por el Senado. Y por eso comenzó con las conversaciones con el gran empresariado y todo, pero cada día tiene su afán y la realidad es dura, como dicen por ahí, y bueno, y además que claramente, porque es evidente, el gobierno se está jugando con el tema de la reforma de pensiones, más allá que le resulte o no, digamos, pero pareciera que su energía está puesta ahí, entonces, está bien, entiendo el punto, el tema es la razón por la cual se toma y yo creo que no necesariamente tiene que ver, creo, con que el gobierno se haya dado cuenta que no era comillas, un momento y era bueno una reforma tributaria tal cual como se planteaba, sino que la realidad los llevó digamos, Oye, a cambiar los argumentos y buscar por otro lado. pero sabéis que como decía, no era Xi Jinping, era el anterior chino, no me importa de qué color sea el gato, lo Ah, importante por es que se supuesto, lo ratones. importante es que ¿Ya? case ratones, claro. Claro, Debe haber entonces sido digo, Mao, ¿no? no, Mao no, Mao no, Mao era absolutista O total. Deng Xiaoping, entonces. Deng Xiaoping, exactamente, que fue el que realmente empezó a abrir un poco la economía controlada y la pobreza brutal que había en China a lo que estamos viendo hoy día y que se está transformando en una potencia, producto de abrir el mercado. Pero bueno, respecto al tema, te digo, me da lo mismo de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones y aquí los ratones se están dando cuenta que, o el gato se está dando cuenta que efectivamente el secreto para poder subsistir es el crecimiento y el crecimiento se da con incentivo a la inversión y con tributos razonables. Nadie dice que se pague cero. Y bueno, y la ciudadanía está clara que hoy día, ¿qué importa cuánto se gane el Estado, cuánto se le pague el Estado, si el Estado despilfarra los recursos de la manera que ha mostrado hacerlo? Pero yo rescato como buena noticia en la migrada, la doblada, la voltereta, llamo como queráis, pero que al final estemos hablando de que el tema tributario es un tema serio, no es llegar y pasar la patena, sino que tiene consecuencias y que efectivamente una buena patena produce un buen país y una mala patena produce un desastre país. Sí, yo prohíbo en este programa que se hable de la voltereta porque así se llama el show de Checho Irán y mientras no regale entradas, yo no voy a hablar
No, Hoy saludos a pidamos al ENTA que nos regale, porque dicen que es muy re bueno para matarse la saludos a risa, ¿no? Chichilán. ¿Alguien ha ido a verlo, Saludos no? a Les tengo otro No, también, muy bueno, que pueden ir a ver todavía al gran Coco Legrand, que está en el Teatro de Nescafé Las Artes con 70 o tonto. Sí, notable Coco. Así que Estuve también con hay otro. Coquito el otro día y le ¿En serio? recordé que tenía una pendiente conversación acá en la radio y Ah, cierto, pues, pero ¿Cierto, hace po? mucho, pero hace... le tincó, pero no tanto, así que tengo que llamarlo de nuevo. Después le voy Oye, a mandar la vamos foto. a verlo en Patuta y ahí le sacamos la cuña para que eso nos venga un día para acá, ¿viste? Buen punto. Porque Buen Oye, punto. pero buena Está idea. bien. podríamos hacer un Sí, paseo de Carta Ciudadana a ver a Coco Legrand. ya. Oye, pero ¿Alguien que quiera? Sí, perdón, ¿cuándo Ignacio, son los programas? ¿qué ¿Cuándo programa? son? O sea, no los programas, el show. ¿Qué Lo día? reviso y le ¿Cuál es respondo por show? interno. El ¿Lo del del Coco? Coco, po. Ah, no sé, no cacho, no cacho. Fin de semana son. Pero también Debe está ser haciendo fin una de gira por Chile, semana, no, parece. no sé. Sí, está haciendo Sí. gira. Ya, Ignacio, ¿tú algo que decir sobre la reforma tributaria? Don Polo, Don Guaso, para ir avanzando. No, yo creo que La está, ojalá, fallida reforma tributaria. sí, ojalá que pase, de verdad que pase para el próximo año, porque yo creo que es un dolor menos de cabeza para lo que estamos ahora. Yo creo que hay que hincarle el diente a lo que estamos, y la verdad que yo creo que esta cuestión de las fundaciones o el caso convenios, como le dicen, la verdad que le hace mucho mal al país. No solamente aquí van a caer toda la gente que está involucrada, sino que acá imagínate cómo lo ven también los ciudadanos comunes y corrientes. Le hablan de fundación, inmediatamente van a decir, ah, las fundaciones. O sea, yo creo que así va a ser, a todo el mundo le podría pasar, entonces ese es el problema. Es como cuando dicen, no, son todos los políticos, no sé qué. No, no es así, pero lamentablemente estamos destruyendo cada vez más las cosas que de verdad nos hacen bien al país. ¿Cuánta fundación que de verdad aporta muchísimo a nuestro país? ¿Cuánta fundación de verdad que si no fueran por ellos tendríamos, o sea, mucho menos casas para la gente, mucho menos ayuda para todos los mismos damnificados ahora, con toda la cantidad, si no fuera por la sociedad civil, estamos jodidos, el Estado no es capaz de dar abasto. Entonces, la verdad que me da mucha pena, mucha rabia, mucha impotencia de que nos esté pasando esto como país, porque finalmente yo creo que aquí caemos todos en el mismo saco. Lamentablemente, aunque no queramos, nos pega a todos, porque esta cuestión es así. Guaso, reforma tributaria, para que después hablemos del caso convenio, pero Guaso, Polo, ¿algo que aportar o vamos avanzando? Yo en la reforma estoy con lo que han dicho mis contertulios porque creo que no es el momento, no es el lugar. Y además, como siempre uno dice, si no ordenáis primero la casa, no sigue gastando. ¿Te fijáis? Porque objetivamente, mira, pasa y uno lo ve en una fundación. Acá tiene un ejemplo de una fundación que hace su pega, que cuesta todos los meses llegar a fin de mes. Nosotros no podemos gastar lo que no tenemos. Es lo que nos llega, lo que recaudamos, lo tenemos que administrar bien, cumplir las metas que se proponen, llegar, en este caso, con un programa como todos los días, te fijas trabajando para que resulte lo que hace. Ayer estuvo Claudio contándonos lo que están haciendo en el Consejo Constitucional, a través de Tolerancia Cero, presentando IPN, para no equivocarme con las normas de iniciativa. ¿La chonté ahora, no, yo conductor? La ¿IPN? iniciativa Sí, da lo de norma mismo. Por fin la chonté, ya, ok. Entonces, en Sí, ese es que sentido, parece que es iniciativa de norma popular en vez de yo me iniciativa enreo popular de ya, no norma, sé pero qué. es la misma. Pero se Está bien. acababa hoy. Hoy día es el último día, todavía la gente, no sé hasta qué hora se podía votar, pero la gente hoy día hasta el día 7 podía votar por alguna de ellas. Nosotros logramos algunas de ellas, como luchar por la educación, teníamos también presentada Tolerancia Cero, también teníamos presentada contra la salud. Entonces ahí tú te das cuenta que hay acción, estamos haciendo. Y perfectamente alguien que es donante podría decir, no, nos podría decir en qué ha gastado las lucas que le ha donado. Perfecto, aquí está, súper clara. Entonces, acá es lo mismo, creo que la reforma tributaria o aumento de impuestos, porque vuelvo a reiterar, las reformas tributarias son cuando tú subes impuestos y mismo das algunos beneficios para que el país crezca y genere más crecimiento, o algunos se los subes o otros se los bajas. Eso es una reforma. Pero cuando solamente subes y no das otra herramienta, en este momento, o sea, ni económicamente estamos bien como país, y menos en nuestras finanzas públicas ordenadas y claras por los últimos episodios que pueden venir de antes. Es lo mismo. El hecho es que hoy día a la gente sería como una bofetada decirle, ¿sabe qué más? Pague más para que nosotros gastemos las lucas y después le contamos cómo se las gastamos. Y hasta ahora salió hasta un reportaje de que no sé si lo vayamos a comentar, pero de la Junaep ya sería vergonzoso, ¿me entendió? O sea, ojalá que no sea verdad, que sean
sea, que Sí, se pueda ojalá sea explicar, ¿te mentira. fijáis? Pero que sea mentira, porque si realmente se están forrando las lucas en la comida de los niños ya de la escuela ya sería, eh, ya no sé qué decir, te juro que cuesta entender, ¿te fijáis? Porque eh, eh, hay que avanzar y estamos súper chantados, estamos como con un freno a mano. Sí, Nos tenemos, en vez de hablar de cosas del país, fíjate cuántos días llevamos hablando de esto, y eso es lo que tú decís. Te impresiona que cada 2 minutos te aparece una noticia nueva y tú quedas como, Ya, conche, ¿qué pero no pasó? nos desviemos del tema tributario porque estamos mezclando temas y la idea es irnos sí. ordenaditos. Polo, ¿usted quiere Oye, decir algo espérame un sobre la segundo. fallida reforma tributaria? Sí, Ignacio, Déjame sumar dime. una cuestión, que yo creo de Sí. verdad que para un tema de reforma tributaria, es lo que yo haría, por lo menos yo, o yo pensaría como si estuviera en alguna parte, es que primero tengo que hacer que el país crezca y que empiece a funcionar y que económicamente esté trayendo más dividendos al país, y ahí quizás pensar en una reforma tributaria de poder recaudar más impuestos. Pero creo que ahora, con lo poco y nada que estamos creciendo, o casi nada, igual a cero, no tenemos buenos ingresos, buenos sueldos, cada vez más desempleo, como meterle más presión de cobrar más impuestos, yo creo que no es el momento. Eso es lo que me pasa. Sí, don Polo, Sí, bueno, quizás como para un pequeño comentario, no desde una plataforma política ni un estudioso del tema, simplemente como un empresario que a mí me toca hacer. Yo creo que hoy día, si la reforma tributaria se plantea como para aumentar las arcas del Estado, yo creo que en realidad el trabajo que hay que hacer es tratar de frenar la evasión tributaria, y que creo yo que con la tecnología hoy día ha ido avanzando enormemente. La verdad es que cuando nosotros hablamos de una reforma tributaria para que el Estado tenga más fondos, yo creo que no está mal visto en realidad. Y lo digo como empresario porque en realidad siento que con todo esto que hoy día tú pagas más, yo lo veo en nuestras farmacias, que el 80% de los tickets se pagan a través de tarjetas de crédito o con tarjeta, y se va a llegar a un 85, un 90. Todo este tema de la pandemia, si ustedes se fijan, fue como la mejor reforma tributaria para todos los estados. La mejor reforma tributaria fue la pandemia, como que hubiese sido una pandemia en realidad, más allá del tema biológico y de la concientización y el manejo de la gente, porque la gente se empezó ya a acostumbrar, saltó de un 30 a un 80 y a un 85% la costumbre de empezar a pagar con tarjeta de crédito. Y eso que tú pagas con tarjeta de crédito te impide la evasión tributaria enormemente, porque ya no están esos comerciantes que andan pagando con una bolsa de billetes, ya están todos obligados a pagar con tarjeta de crédito. Entonces, yo creo que la reforma tributaria no va por el fondo, no va por el lado de buscar más fondos para el Estado. Yo creo que hoy día la reforma tributaria se tiene que plantear de manera de cómo ser un estímulo para los empresarios, quienes son, y sobre todo los empresarios de los pymes. Si todo se mueve en realidad desde la base de los pymes somos los que no fallamos, no estafamos a los bancos, al final pagamos todos nuestros tributos y qué sé yo. Creo que hay un pequeño error en la visión conceptualizada que tenemos de la reforma tributaria. Yo estoy bastante contento con lo que ocurre con esto de la tecnología, porque siento que es es positivo para el Estado. Siento que hoy día están recaudando más, me da la idea, por la parte tecnológica, pero yo creo que la reforma tributaria tiene que haber, más que tenerle miedo a la reforma tributaria, hay que aprovechar, sobre todo quienes tenemos la oportunidad de participar en medios de comunicación, para presionar a las personas que están manejando eso de manera tal de facilitarle el sistema tributario a los empresarios. don Luis Felipe, ¿alguna otra noticia positiva para que vayamos Sí, comentando? yo, dos cosas. Uno, que era algo obvio, pero encuentro positivo, que Revolución Democrática suspenda la militancia de la diputada Catalina Pérez. Y creo que es una buena muestra de realismo político o lo que sea, pero va acorde, y la otra cosa hubiera sido fondearse. Y lo que también encuentro muy positivo es la renuncia de Patricio Fernández, no porque haya renunciado él, sino porque pone al tapete un tema que viene hablándose hace mucho rato, que el gobierno se prepara para celebrar, no sé si celebrar es la palabra, los 50 Conmemorar. años, conmemorar los 50 años del golpe militar. Y claramente quería hacerlo una versión muy parcial.
Y Patricio Fernández, que no es parcial, que no es imparcial porque es de izquierda, evidentemente izquierda, pero parece que no tan izquierda, y se abrió a la posibilidad de hacer un análisis del por qué, y eso causó indignación y quiebre, y salió él, lo cual delata la mala intención, la parcialidad con que se quiere tratar este tema. Ahora, no sé en qué va a terminar. El otro día vi una encuesta de que hoy día hay más aprobación a Pinochet que lo que tiene el presidente actual. Insólito. Llegaba, mira lo absurdo, sobre una encuesta que vi, que creo que Pinochet, nombrado hoy día, o sea, si fuera presidente, tendría casi el 40% y Boric tiene el 28%. Entonces, claramente uno se da cuenta de que la historia va cambiando, se está apreciando algunas cosas, no justificando todo ni mucho menos, pero hay otra cuestión. Entonces, yo que haya salido este Patricio Fernández, lamentable por él, yo no lo conozco, pero sé perfectamente quién es y su trayectoria. Un tipo absolutamente de izquierda y que es un medio de comunicación absolutamente de izquierda, y fue, ¿cómo se llama? Eh, Participó en la convención anterior por la izquierda. Sin embargo, aparentemente se vio demasiado presionado a que la cuestión fuera demasiado parcial Sí. y anunció y qué sé yo. Así que yo lo encuentro una buena noticia, este reconocimiento de que pensar que Chile nació el 11 de septiembre o que Chile el 10 de septiembre de 73 era un paraíso y que llegó de mala el Pinochet ese día y destruyó este paraíso, me parece que es falsear la historia y no tomar conciencia que las democracias se cuidan, porque si no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en esa instancia. Así que lo encuentro una Bueno, buena. es interesante lo que plantea Luis Felipe Mujica. Yo creo que es un tema, y yo creo que este programa se pueden hablar estos temas que durante mucho tiempo no se pudieron hablar en Chile o que se podían hablar por ciertos bordes. Y yo siento que de las cosas buenas que hay en este año en que se conmemoran los 50 años del golpe es que siento que las barreras se han ido corriendo. Y bueno, ayer comentamos algo, Guaso, ¿te acuerdas? Está la Ignacia también, y me gustaría escuchar, porque yo creo que es interesante, porque se abre un debate que creo, no se dio en épocas pasadas sobre qué es lo que es un poco la tesis de Patricio Fernández cuando conversa con Manuel Antonio Garretón, que provoca su salida, que es que hay discusiones entre politólogos e historiadores respecto a qué provocó el golpe. La crisis económica, cuánto influyó Estados Unidos, qué hizo la derecha, qué hizo el gobierno de la UP. Entonces, y él lo plantea así. Hay discusiones, los politólogos, los historiadores, en algún minuto se irán a poner de acuerdo, hay antecedentes, en fin. Pero lo que no podemos hacer, dice él, es que tenemos que entender lo que ocurrió posteriormente con la violación a los derechos humanos, con la muerte, en fin. Y eso, creo yo, marca algo que es muy interesante, más allá del debate también, que te marca que en Chile existen claramente dos izquierdas. La izquierda, y aquí me da lo mismo al que le parece bien o no le parece bien, las personas que nos están escuchando, pero al que le caiga, le cae nomás. La izquierda que se renovó en los aviones, la izquierda que se fue a estudiar afuera, la izquierda que se dio cuenta que el socialismo real no era bueno, la izquierda que no pagó ni un costo, la izquierda que no perdió a nadie y la otra izquierda. Y obviamente que Patricio Fernández representa a una izquierda y el presidente Boric lo sabía. Y esa otra izquierda que representa a Patricio Fernández era quien estaba a cargo de la conmemoración del golpe. Y era obvio que la otra izquierda le iba a decir, no, po, si él no viene de nuestro mundo. Po. Y es interesante discutirlo, porque no es una sola izquierda en Chile. No, está Las claro. izquierdas en Chile no vivieron
el golpe militar y lo que pasó después de igual forma. Porque con todo respeto, el secretario general del Partido Comunista, Luis Corbalán, lo detuvieron escondido. Pero hubo otros, sin ser paramilitar yo, para que quede claro, hubo otros que enfrentaron a la dictadura. Y entre las izquierdas, eso pesa. Y guste o no, hay todavía personas que piensan como una izquierda y hay otras personas que piensan como la otra izquierda. Don Polo Moreno, Mauricio Pérez, María Ignacia Castro y por supuesto Luis Felipe Mujica. Ahí tenía algunos antecedentes, pero bueno, jueguen ustedes qué opinión tienen sobre lo que pasó con Patricio Fernández y bueno, lo que significa los 50 años del golpe. Ignacia, Polo, Ignacia, el Polo. Yo creo, vale, Ignacia. Sí, no, yo creo que en este caso en particular, sin analizar lo que tú estás diciendo como el contexto completo, yo creo que el Partido Comunista le estaba pidiendo la cabeza de él. O sea, yo creo que ahí fue como ya, ¿sabéis qué más? O sea, no veo otra, ¿cómo se llama? Otra razón por la cual, porque claramente no era de lo que ellos querían. Y está claro que ellos quieren hacer de una forma que a mí me llama la atención. Yo no sé si será porque, no sé, o uno entiende otra cosa de la historia o cómo la vivió. Pucha, quieren poner como que Salvador Allende es un tremendo, fue un tremendo, ¿cómo se llama?, presidente. Y yo de verdad que ahí es cuando yo digo, bueno, ¿cuál es la verdad de las cuestiones? Ahí es cuando ahí uno se la piensa. Y eso es lo que me pasa, es como que Salvador Allende ha sido, como que fue un héroe casi, o sea, así lo están poniendo, y eso yo creo que es como, no sé, me suena a algo extraño. Bueno, así también como hay dos izquierdas, pueden haber dos derechas también, pero yo creo que la izquierda, tal como lo plantea Felipe, tiene esa subdivisión por el hecho que hay como una izquierda, no sé si decir como más sensible o como más emocional. Ya cuando ocurre el golpe de Estado, que a mí me tocó vivirlo estando en el barrio Sarana, yo estudiaba en el INVI y nos mandaron para la casa, claramente fue muy extraño y me tocó vivir esa experiencia del golpe de Estado. Por eso que siempre me quedó con respecto a que todo esto venía detrás de esto una gran maquinación y todo lo demás. Obviamente la experiencia que le toca vivir a una izquierda que se va de Chile y que viaja y que se instruye en Frankfurt o en otros países, porque muchos partieron por Cuba, pero después llegaron a otros lugares, es otro tipo de pensamiento. Los mueven, yo diría, la visión del mundo cuando uno sale de Chile, sobre todo que Chile es como una olla a presión. Si uno mira Chile, tiene el desierto más seco por el norte, tiene lo más gélido por el sur, al otro lado tenemos esta tremenda montaña, que es la cordillera de los Andes, como el nuevo Kundalini, le dicen en la medicina oriental, y el Océano Pacífico. Entonces acá es una olla a presión que genera un cuadro completamente distinto al momento en que se destapa esto y tú sales. Por eso yo creo que está esa génesis de esas dos izquierdas, y cuando tienen que mirar un punto tan significativo, ¿ya? Como puede haber sido este icónico presidente, el señor Salvador Allende, la visión de ambos grupos es completamente distinta. Yo creo que ahí parte, y además que, como son altamente sensibles, y nosotros tenemos que entender que, por un lado, ¿por qué le llaman izquierda? Es un tema bien interesante para ponernos a Sí. filosofar. ¿Ya? ¿Por qué le llaman izquierda y no le llaman derecha a la izquierda y a las de derecha le llaman izquierda? ¿De dónde aparece esa polaridad? Y aparece justamente de este aspecto, yo diría, con una visión un poco antropológica, de que la izquierda y la derecha se dividen tal como se dividen los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales. ¿Y quiénes son los creativos? ¿Quiénes son los más sensibles? Son los zurdos. Son los zurdos. Si tú te vas, en general, si tú sacas la cuenta en cualquier grupo, el 10% de la población es zurda, de escribir con la mano izquierda, pero Claro. tú te vas a la Escuela de Bellas Artes, Felipe, Sí, tú te po. vas a la Escuela de Bellas Artes y preguntas cuántos zurdos hay, no son 10%, son 30%. Exacto.
el 30% y hasta el 35% en algunos países. Entonces, yo creo que toda esa subdivisión que hay en la propia izquierda nace de también esa experiencia, esa dicotomía que vemos, nace de esa experiencia traumática, sin duda, ¿ya? Porque hay que mirarlo con respeto. Entonces, ¿cuál va a ser la opinión de, no podemos decir de la izquierda, porque hay izquierda que lo miran desde una polaridad y la otra izquierda de la polaridad opuesta, que fue justamente haber pasado por ese éxodo algunos, y la experiencia, insisto, traumática de vivir un golpe de Estado. Sí, el golpe de Estado es traumático para todos, y yo creo que también para la gente de derecha, sin duda. Sí, Ignacia, Sí, voy al pues, tiro o contigo, o tocayo. sea, el golpe de Estado, yo creo que independiente que uno los hayan querido o no, igual es un trauma, pues es una cuestión fuerte que a todos, a todos nos marcó. O sea, me acuerdo que toqué aquí a las 11, o sea, todos como que estábamos, independiente si estábamos de acuerdo o no, había algo que era raro, había algo que no era lo normal, no era lo lindo o lo feliz que pudiéramos estar. O sea, siempre, porque el hecho yo creo que de estar siempre como en disputa con otro o luchando contra otro, yo creo que no es una cosa que a las personas les agrade. Yo creo que había algo muy extraño y toda la gente se sentía como, incluso con susto. O sea, Bueno, evidentemente era así. eso debería llevarnos a una reflexión después de todo esto, después de que pase todo lo que está pasando y que termine de pasar, justamente del sistema dual en el que vivimos, y que la polarización siempre te lleva a la división, ¿ya? Sí, Porque en el mundo de la trascendencia siempre se tiende a que nosotros seamos uno y no dos. Claro. exactamente. Cuaso, para dar la vuelta completa, le tiro el tiro a la pelota a tocayo. ¿Sabéis qué? Te lo resumo en esto. Yo cumplo 52 años, no sé, 2 meses más. Es mayor, Acá, ¿ah? Pero bueno, ese es otro tema. al lado tuyo cualquiera. Eh, Sí, pues, yo soy muy joven, gracias. creo que Dios mío. gran parte de la gente que hoy día vive en Chile no Estírate, estaba ni cerca en esa época. ¿Cuántos quedan vivos de los que vivieron realmente eso? Sí, mi padre, mucha gente obviamente todavía queda. Pero lo que hablábamos, creo que ayer o anteayer, me tiene cansado porque seguimos conmemorando, como dice la Ignacia, una situación que fue violenta para todos, antes, durante o después. Cada uno vivió distintas experiencias. Eh, y creo que no lo hace bien. Sabéis que de repente me impresionaba ayer cuando estaba en un programa en la cual el tema era lo que estaba pasando hoy día con la plata, mal manejo y todas esas cosas, y tenía que salir el pasado. Es como que Sí, po. tienen que ocuparlo como muletilla un sector. Pero viejo, ¿qué tiene que ver? O sea, trata de explicarme, no, que cuando se robaron las empresas, ¿te fijáis? Entonces, como que tú decías, ¿hasta cuándo? Y yo lo digo por la juventud. Acá tenemos este programa harto, cabros joven, ¿cierto? Que vamos incorporando cada día más, y eso me alegra mucho. Y tienen esa visión de sin mochila, que me gusta, son francos, son directos, no te esquivan la pregunta, pero no tienen esa bronca, ¿cachai? Y cargárselas de nuevo esa bronca es lo que hablaba un poco con lo que pasaba en Perú con nosotros o en Bolivia con nosotros, pero nosotros no tenemos bronca con Perú, ¿me entendí? No tengo bronca con los bolivianos, pero en otros países siguen generando Será esa porque ganaste, animosidad. po. Puede ser, pero yo no soy de los que ando generando broncas. Y hoy día creo que vamos a terminar, como tú te das cuenta, a 2 meses, estamos en julio, septiembre, a 2 meses de esto, debiéramos estar, como siempre he dicho, si vamos a conmemorar, conmemoramos, pongamos de acuerdo en que ojalá nunca más de ningún tipo, ojalá que no existan los golpes de Estado, por ejemplo, han pasado en la historia de Chile. Eh, más que todo no a la violencia de ningún tipo, porque hubo una violencia política fuertísima entre el 70 y el 73 y antes, y mucha gente lo vivimos como familias. Yo no, porque tenía 2 años. Pero siguió después, ¿cierto? Y sigue hoy día, hombre. Sí, eso es lo malo. Ese es mi resumen corto, y creo que hay que echarle para Oye, adelante sin ustedes olvidar supieron que, nunca el pasado, por favor. oye, Un ustedes supieron pequeño, que hace poquito se hizo esto, la conmemoración también del golpe en Uruguay. ¿Y Sí, ustedes saben cómo lo hicieron? Salieron todos con una vela, un minuto de silencio, el país completo, y se terminó el escándalo. Eso fue. Y no pasó a mayores. Y a mí me llamó la atención, porque lo comentaron, no me acuerdo en qué radio que lo escuché, y me llamó la atención, dije, pucha, acá hay que ganas de poder estar
yo también con esa gente que a mí también, o sea, la gente que me tira la caballería encima, que Allende es lo mejor de todo, claro, me produce algo, pero que ganas de poder salir a la calle, tomarnos de la mano y ¿sabes qué va? Se terminó esta cuestión, ya no nos dividan más, ya se terminó esta cosa, ya fue. Ojalá que fuera así, te prometo que es cierto que ojalá, y se terminara el tema porque siempre sale a la palestra y eso nos aburre, a todos nos aburre. Que vuelta con la misma cuestión, vuelta con la misma cantaleta. Ya Felipe, ahora no te Tocayo, interrumpo más. no, si yo estoy aquí tirando la pelota, Eh, yo la verdad es que creo de que el 11 de septiembre marca un proceso cúlmine que se inicia muchos años antes. Efectivamente hay una gota que realza el vaso, pero esto parte porque las autoridades políticas, pero también el resto de la ciudadanía, aceptó y justificó la violencia para intentar que hubiera cambios políticos, económicos, sociales. Y esta violencia se desborda. Quien siembra viento cosecha temporales. Es un muy viejo dicho. Y así fue. Esto no partió con Allende. Esto partió, yo te diría, con la llegada de Eduardo Frei, que empezó a armar bastante revoltura política y a justificar estos grupos armados que, bueno, para qué decir, hay acusaciones pero brutales y hubo muchos muertos, muchos heridos. Se habla del despojo que se le hizo al pueblo araucano, pero 100 años después el despojo que se le hizo a muchos agricultores sin haberle pagado un peso. Entonces, es una cuestión bien absurda. Ahora, yo creo que hacer una causa política y decir que esto partió el 11 producto de un día que amaneció mal una persona y punto, no saca conclusiones, el Museo de la Memoria no ayuda porque no hace el preámbulo de cómo se llegó a eso, solamente se ve la consecuencia. Ahora, la gota que realzó el vaso, y trato de hacerlo muy resumido, fue que una fracción de la izquierda, y que era comandada por Manuel Antonio Garretón y Carlos Altamirano, intentaron tomar el poder de las Fuerzas Armadas, para lo y cual Miguel Enríquez, te faltó, nombraste el MAPU, nombraste al PS y te faltó el MIR. es que no me consta que haya estado Miguel Enrique, ¿ah? No, Pero no, de hecho ninguno de los tres tuvo, pero lo que se sí, sí decía en estuvo. ese minuto era Ah, el MIR, el MAPU y el PS. Bueno, el tema es que descubrieron que habían nombrado un sargento como comandante en jefe de la Armada. Y lo descubrieron, lo siguieron, etcétera, y iniciaron una causa y aparecieron los nombres de Garretón y de Altamirano. Los citaron a declarar y en ese entonces el encargado de capturar a esa gente era la PDI, que supongo que sigue siendo igual, ¿o no? La cuestión es de que el director de la PDI, que era un tipo totalmente político, que era el Coco Pared, famoso Jorge Pared, declaraba que no lo encontraban. Y un día, este hombre, Carlos Altamirano, aparece dando un discurso, una arenga política, en el Teatro Chile, y esto lo supo, lo vio el almirante Merino, y dijo, esto es el baile sin ropa, para decirlo, la sí. cueca con poquita Que ropa, era comandante en eh, jefe de la escuadra, no era el ¿no? comandante en jefe de la Armada. De la primera zona naval, comandante en jefe de la primera zona naval. Y él dice, esto se acabó, esto ya, el Estado de Derecho no existe, por lo tanto tenemos que aplicar lo que dice el Congreso, que este gobierno está fuera de la Constitución y tenemos que devolver la institucionalidad a este país. Y de ahí se generó todo este cuento. Y eso no se cuenta. Y eso te Tocayo, habla de que era un eh, país que estaba muy cerca de la guerra civil. De hecho, sí, los títulos de los diarios eran no a la guerra civil, estaban armados todos los grupos. A mí personalmente me tocaba hacer guardia en el barrio una vez a la semana. Tenía 17 años y me pasaban un rifle. Y yo tenía que hacer guardia en mi barrio. Y no era el único, era en todas partes, porque había amenazas por lado y lado. Y todos los barrios estaban guardados porque la violencia era absolutamente desatada. Si hoy día hablamos de violencia, olvídense lo que era en esa época. Bueno, y todo eso que no se diga
no colabora a que no vuelva a suceder. Entonces nosotros debiéramos educar para salvar la democracia y no para hacer de esto un cuento partidista y que eran los derechos y la izquierda. No, 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 no. Aquí hay un tema base que es mantener el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se mantiene con orden. Y cuando se empieza a justificar la violencia para un fin político o económico o social o cultural, pero solo el hecho de que sea violencia, uno sabe solamente cuándo parte, pero nunca cuándo ni cómo termina. Así que creo que Eh, se perdería una oportunidad muy grande y qué lindo lo que pasó en Uruguay y ojalá lo pudiéramos repetir. Acá hay varias cosas que quedaron dando vuelta y yo quiero reafirmar a través de preguntas. Solo pueden opinar las personas que vivieron durante el gobierno de la Unidad Popular. Solo pueden opinar lo que pasó durante el gobierno militar quienes vivieron durante el gobierno militar. 1. 2. En Chile no hubo juicios tan directos a las grandes cúpulas como sí ocurrió en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Sí. Y la pregunta es, si el general Pinochet, tal cual como las autoridades políticas cuando fue detenido en Londres, se hubiese perseverado en que la justicia hubiese tenido los antecedentes para poder juzgarlo y se hubiese juzgado, ¿esto estaría de otra forma? Estoy haciendo preguntas yo. Segundo, en algún minuto quienes sufrieron pérdidas de familiares, en algún minuto quienes sintieron amenazados sus predios, oficinas, industrias, familias, esas personas en algún minuto van a cambiar de opinión sobre qué ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente al gobierno militar. Y tercero, hubo efectivamente en Chile, como se dijo durante mucho tiempo, de hecho yo me acuerdo las declaraciones del general Pinochet, estamos en guerra con el marxismo. ¿En Chile efectivamente hubo una guerra? ¿Qué diferencia hubo respecto a lo que pasó después de la guerra civil del 91 con lo que pasó después del golpe? Porque solo un pequeño ejemplo, ¿no? Un hecho. Oye, El pero plan mira, Z era más falso que billete 3 lucas. Por favor. sí, Oye, no, no espérame, fueron déjame, no, ya, no fueron dale, tres dale. preguntas, fueron cinco, ¿ah? Pero yo te digo, Bueno, solo pero para que fue, le pongamos un poquito de no, color. no, no, porque usted es más falso que el plan Z entonces, ¿ya? Así que, ¿Por qué? oye, Porque se pregunta. no, porque dijo tres y eran cinco. Ah, Oye, bueno, pero no, ya, comen oye, alguna, no sé. eh, O hagan eh, ustedes preguntas, no sé. Pues si era para... pueden opinar solo los que vivieron, no pueden opinar todos, pero evidentemente que el testimonio del gallo que lo vivió es muy distinto al testimonio de que el que lo escuchó, porque Pero ahí desgraciadamente, te interrumpo. pero no, Si yo déjame terminar, escucho, pero hay que ahí te interrumpo. Si yo pero no, escucho pero déjame terminar a y un después el familiar micrófono. de una No, no, persona que no. fue hecha desaparecer desde la moneda, ese testimonio que me va a dar esa persona, ¿me va a decir exactamente lo que pasó o me va a contar su visión de lo que ocurrió? Bueno, continuando con mi relato, te quiero decir de que ambos pueden opinar. Tocayo, no Para se mí, pique, no se pique, no se para mí pique. es mucho más cierto la gente que lo vivió a la gente que lo escuchó, porque me he dado cuenta que la Porque lo historia, leyó, digamos. no, porque la gente que lee la historia, eh, eh, la historia, desgraciadamente, no es lo mismo que la memoria. Y hay muchas historias Depende de que historia, se relatan porque como si tú lees un historia, puro porque historiador, la historia pura, yo te diría que casi no existe, porque siempre hay una cuota de emoción. Sí, po, Entonces, obvio. si hay un no, no, sesgo, no, Las perdón, te pasiones, interrumpo, po. te el interrumpo, relato no solo puro, emoción, te interrumpo, no solo, el te relato interrumpo, puro de la te historia, el relato interrumpo, no puro solo de la emoción, historia, no lo conozco, no te conozco el interrumpo, relato no es puro de la solo historia, siempre emoción, hay emoción. también es Uy, punto uy. de vista.
No, y Sí, po, este es más porteado claramente. que estos monos que pum, pum. Entonces, si tú lees a un Eh, historiador, eh, obvio, po, pero si ya, lees a más de uno, eso. ya la cosa cambia, ¿no? Bueno, esa es mi opinión respecto a eso. La segunda pregunta, que si hubiera habido juicio, hubiera cambiado la cosa, la verdad es que aquí hubo un gran error, creo yo, y que no se respetó la amnistía. Y ese error fue lo que nos ha traído 50 años. A diferencia que el año 91, 1891, hace un siglo atrás, ¿ya? Más de un siglo, hubo una guerra civil mucho más sangrienta, pero violentamente sangrienta, que murieron más chilenos ahí que en la guerra del Pacífico. Sin embargo, a los 5 años no había rastro alguno. ¿Por qué? Porque se respetó la ley de amnistía por ambos bandos. Incluso el ganador No, eso es una visión sesgada de la historia, ¿eh? Ahí, por el ejemplo, ganador, que eran los anti-Balmaceda, obviamente, respetaron absolutamente la amnistía, porque inicialmente descabezaron a todos, echaron a todo el ejército, echaron a todos los que eran balmacedistas, pero sí, pero incluso recuperaron las pensiones y todo, y se olvidó. Aquí, habían desgraciadamente, dos bandos armados, pues tocayo. desgraciadamente aquí no se respetó esa amnistía y se hizo una ficticia jurídica, como ficción jurídica, para traspasar esa, y se ha juzgado a los militares en una forma vergonzosa, de una vergüenza jurídica, porque no ha habido ningún debido derecho, ningún debido proceso. Se hizo bajo una ley hecha Pobre Mamo Contreras, pobrecito el Mamo retrospectivamente. Contreras. No, estamos hablando de justicia, no estoy diciendo que sea pobre o no, y no digo que no sea culpable, pero si vamos a hacer Ah, justicia, hagámoslo conforme al debido proceso, y no se hizo. Entonces yo creo no hubo de debido, perdón, no hubo yo debido creo proceso de que, en los juicios contra el Mamo Contreras. yo creo de que el error Pero grande tocayo, que hemos conteste tenido la acá, pregunta, pues si no es un estoy cassette, pues. conversando, hombre, me puedes dejar Pero ir. conteste la Pero pregunta, pues. no, O sea, el no, me Mamo hiciste Contreras cinco estuvo preguntas, injustamente me hiciste encarcelado. 5 preguntas y las 5 le respondo y después te puedo responder la sexta. No, Entonces, pues si la gracia es hacer una contrapregunta, los juicios que no es monólogo. no han pasado porque justamente la amnistía no fue respetada. Segundo, tercero, dice, si hubiera juzgado Pinochet hubiera sido distinto. Yo creo que no, hubiera sido un punto más y chao. Ahora, que los despojados que vuelvan a cambiar de opinión, sí, yo creo que sí. De hecho, yo conozco a varios nietos de expropiados y que hoy día tienen una posición absolutamente contraria, o su abuelo se revolcaría en la tumba a escucharlo. ¿Por qué? Porque también se quedan con el relato de la historia, no vivieron, y es muy distinto cuando me cuentan la historia a cuando yo la vivo. Ahora, hubo guerra contra el marxismo, las circunstancias eran muy distintas. Estaba la Guerra Fría y evidentemente que había una ideología o una idea de que lo que había detrás del muro, que no se sabía nada, era una fantasía. Entonces los rusos efectivamente trataban de vender una imagen espectacular. Tú sabes que la antena de Berlín, Berlín Oriental, era absolutamente falsa. Y ese era el icono de ellos para mostrar lo que era progreso. Entonces, tenían una mística brutal y no podían permitir que un país, el único país en el mundo que democráticamente haya llegado al comunismo, no comunismo, comunismo, marxismo, leninismo, se cayera. Por lo tanto, efectivamente, tenían que hacer que el gobierno militar no fuera exitoso. Y es por eso que efectivamente había una guerra encubierta, parcial, pero si no, ¿por qué las armas en Carrizal Bajo? Y hay un montón de historias, ¿ya? Así que yo creo que sí. Ahora, que Sí, no era una perdón, guerra declarada, Pero Carrizal Bajo fue 13 años después del golpe. sí, pues, pero estaba el gobierno militar en su Sí, pero yo cuenta, estoy entonces había hablando después guerra. del golpe, po, los primeros años del Eh, golpe, no después en Carrizal. no, las grandes conflictos y muertes y conflictos armados fueron los 2, 3 primeros años, y hay muertos de lado y lado. Uno conoce extraordinariamente los de un solo sector, pero hay una lista no menor de funcionarios y no funcionarios. Por ejemplo, Miguel Enrique, sí, es Miguel Enrique,
que jugaron a Krasnov por su muerte, el tipo en un asalto a un banco mató a un guardia, y el guardia desarmado, y le dijeron liquídalo y lo liquidó ahí, a un tipo padre de familia y todo. Y eso hoy día no sé, no, y murió cuando había sido perseguido. Bueno, historias como esas son muchas. Entonces, ahora, después de los 2 años en que ya había un mayor orden, que seguían habiendo muchos problemas, se justifica, o sea, no es justificable, no es que no se justifica, no es justificable todo lo que ocurrió, pero que había guerra, y era guerra sucia. Si no, también la acción que trataron de matar a Pinochet ahí en camino al Cajón del Maipo, ¿cómo se llama? Ya ni- En la obra, la Cuesta Chupaya. Cuesta Chubaya, también, ¿cuántos murieron? ¿11? ¿O algo No, así? no me acuerdo cuántos murieron, pero no, yo creo que un poquito menos, pero Pero eso te prueba que había una guerra, o sea, que era no, está bien, pero yo insisto, pero eso fue con el arsenal de Carrizal Bajo. Pero yo estoy diciendo en los inicios del golpe. Yo saco Carrizal Bajo porque eso es obvio, porque no, ahí en hubo los un inicios, atentado. Ahora, la preparación paramilitar del Frente Manuel Rodríguez dejó harto que desear, digamos. Pero bueno, esa ya pero es en otra discusión. en los inicios, tal como tú dices, bastante más desordenado, pero hubo mucho. ¿Por qué? Porque no podían aceptar de que esto se consolidara. No podían aceptar de que Yo, primera vez en el fíjate, mundo que se derrotara el comunismo. yo Era creo, la Tocayo, primera que derrota. ahí, sí, pero hay otras visiones, ¿ah? Sí, claro. Respecto hay otras visiones respecto a lo que significaba el gobierno de la Unidad Popular, que era el socialismo con, ¿cómo se llama? La vida chilena al socialismo Con y el empanada y vino socialismo tinto. con la empanada vino tinto, es que, por ejemplo, a Fidel Castro le molestaba muchísimo, porque justamente al revés de lo que tú planteas, el presidente Allende y la Unidad Popular, de alguna forma, voy a ocupar un chilenismo, si me lo permite Ignacia, le meaba el asado, porque la manera en que se debía llegar era por la vía armada, por la revolución. Y el presidente Allende, con un grupo de izquierda y de ultraizquierda, llega a hacer gobierno a través de la, comillas, vía democrática. Sí, po. Entonces, y de hecho hay conversaciones, hay documentos que yo leí, en fin, sobre la opinión que tenía justamente Fidel Castro y los revolucionarios cubanos sobre lo que había pasado en Chile. Entonces, bueno, hay distintas voces respecto a lo que pasó y eso también creo yo desde el punto de vista histórico hace interesante lo que pasó entre el año 70 y el año 73. Espero se haya entendido cuando dije interesante, No, porque yo las concuerdo contigo. sensibilidades en estos días están un poco a flor de piel. No, yo concuerdo contigo. Hay muchas visiones y como las visiones que hay hoy día, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Ya? Evidentemente que Castro creía y tenía razón de que esto no había posibilidad de éxito si no era con una revolución, porque la gente no iba a aguantar lo que aguantó, una escasez de alimentos, o sea, volverse aún más pobre de lo que eran, porque ese país fue destruido, pero tampoco venía de una bonanza, no vamos a decir que Chile era Suiza, no, era, no le da ni para la calle Suecia, digamos, nada. Ya, Eh, nos quedan 7 minutos. El tocayo fue demasiado Mateo porque yo hice 5 preguntas y las contestó las 5. Y yo hice preguntas como para ver si picaban alguna, pero las picó en todas. Así que, a ver, Ignacia, tú después voy con el Polo y con el Guaso. Por Sí, favor, Ignacia, querida. mira, ¿sabes lo que me pasa a mí de toda esta cuestión del golpe y las cosas que pasaron, que sucedieron en ese tiempo? Acá en el campo se vivía no lo mismo que en Santiago, evidentemente. Nosotros también teníamos gente, ¿cómo se llaman? Los dueños de campo se juntaban y hacían rondas las noches con los, ¿cómo se llama? Con los rifles, qué sé yo, y tenían, o sea, había un tema. Pero ya pasados los años, nosotros también vivimos el tema de la expropiación en ese tiempo y todo, que fue dura, muy duro, pero yo ya a esta altura uno ya se le pasa como la rabia, como la impotencia o como ese afán de venganza o de repente de que uno pudiera haber tenido,
pero siento que hay una parte de la izquierda, así que también como en la parte quizás de la derecha muy dura, que no cambian ¿cómo se llama? Su sentimiento y como que siguen echándole más leña a ese fuego, como que para que salga y ese discurso de odio y del rico y del proselitismo, oye, y eso es lo que pasa, que por eso es que seguimos donde seguimos. No hay alguien que diga, ¿sabes qué más? Basta. No, ya. ¿Cómo se llama? Atrincheramiento tan grande, lo encuentro que finalmente es destructivo. Y eso es lo que nos pasa con esta cuestión. Yo creo que ¿Y tú no, sientes que hay por dos más que uno trate de izquierdas que las... o hay dos Sí, visiones de la de izquierda todas maneras. sobre digamos, el gobierno de la Unidad Popular? O Porque sea, no sobre el lo que gobierno de pasa la Unidad después no, Popular, sino digamos, que pero sobre todo si es cosa, vean Sin Filtro nomás, ahí se sientan los del panel de la izquierda y se pelean entre ellos, porque claramente la izquierda democrática contra la izquierda no democrática o dura, más tirado para el lado del comunismo, son totalmente distintas. Piensan distinto, su visión es distinta, el lenguaje es diferente, tienen opiniones distintas con la gente del frente, con la gente de derecha, tienen opiniones y muy distintas, pero son reflexivos, son conversaciones, no son dardos que te llegan al corazón, porque ahí llega un minuto en que la izquierda dura no tiene más que atacar que finalmente ataca a las personas. Y eso es lo que quizás también la derecha muy dura también puede ser. Yo también he estado con mucha gente que de verdad que dice que son horrores para mí, pero bueno, esa gente es la que finalmente como que le dan más ínfula a esa gente y es la que nos tiene de repente en la disputa, en el enojo y quizá hablando de esto todavía. Yo encuentro que ya, y ahora que hay que hablar de la paz, hay que hablar de construir, hay que hablar de no volver a cometer los mismos errores y salgamos adelante. O sea, somos un país, unámonos como país, salgamos adelante, veamos un país próspero, un país para nosotros, un país para todos nuestros niños, pero no en la división, sino que en la unión. Y eso es lo que me pasa, que no existe eso. Siento que hay un grupo que se encarga de que esa desunión siga. y hay, doblo la apuesta, Polo, ¿hay empatía? De Lo parte de quién. lo planteo así, ¿hay empatía del grueso? Uno podría decir el grueso del ciudadano que no es tan ideológico, que afortunadamente no tuvo pérdidas de vida, materiales, qué sé yo, pérdidas, amplia palabra. Respecto a esas personas que sí sufrieron la que se te ocurra, pérdida, insisto, humana, expropiaciones, ataques, persecuciones, ponle lo que tú quieras. Te amplío la categoría. ¿Existe empatía por parte del ciudadano promedio hacia esas personas, hacia esas familiares, hacia esas personas que, bueno, quedaron marcados? Tal vez más que el promedio, más que el grueso del pueblo chileno que vivió el golpe o vivió el gobierno de la Unidad Popular como un ciudadano más, digamos, que hizo colas, que lo pasó mal, que había escasez, que había violencia, como decía el tocayo, además incitado por los sectores políticos, pero, digamos, no tuvo un problema directo o una pérdida directa. Y después del golpe tampoco, ¿existe esa empatía o tú crees que no está esa empatía? O sea, bueno, primero me gustaría si me podrías repetir las 6 preguntas. Muy bien, acá las tengo. Solo pueden Hay- opinar de la UP y del golpe de Estado las personas vivas. No, tranqui, Hubo tranqui. juicios que se consideraron, No lo hubo podría. efectivamente dos bandos, hubo efectivamente Estáis una lento, guerra Felipe, contra el ¿eh? marxismo. Estáis Eso, lento, Oye, Felipe. Felipe, si nos quedan 5 minutos, deje que el pobrecito bueno, pero Polo si el hable, Polo no me para dijo que repetir la le pregunta. repitiera las preguntas y se las estoy No, repitiendo. mira, Ah, era broma, disculpa, era broma. no, Perdón. no, no, yo creo, ojo, yo creo que las 6 preguntas son muy interesantes, muy buenas tus preguntas, Felipe, pero Pero largas. me voy a quedar con la última pregunta. Ya. Dicen una historia, dicen que Jesús iba caminando y de repente ve un grupo de leprosos lejos, que porque no, en ese tiempo no dejaban que los leprosos se acercaran a la gente por razones obvias, ¿ya? Y Claro. dicen que Jesús se pone a llorar y estaban los tipos muy lejos.
Y le dicen sus discípulos, pero maestro, ¿por qué llora? Y él apunta, se indica así por el grupo de leprosos. Él lloraba por el dolor que esa gente estaba sintiendo, por el deseo de que seguramente ellos querían acercarse a Jesús porque alguien les dijo que Jesús les iba a sanar la lepra, pero los tenían completamente bloqueados. Eso te lo comento porque ese es un ejemplo claro de lo que es la empatía, y yo les sugeriría también agregarle ahí la palabra compasión. Compasión es el amor expresado en su máxima potencia, ¿ya? Compasión es cuando tú al amor le agregas la empatía, o sea, te pones en el lugar del otro. Si nosotros, cosas hace historia, vemos la evolución del hombre, nos damos cuenta de que en estos 2000 últimos años, lo único que ha ido, o sea, lo que más ha ido perdiendo el hombre es su potencial valórico. Ya son los valores los que se han degradado y todo lo demás. Entonces, la pregunta es muy buena y la respuesta es obvia. Sin duda, cada vez tenemos menos valores como sociedad, y eso, la verdad es que es un término bastante dentro de lo que es la psicología. Obviamente va a haber menos empatía. Pero sí es importante eso, hacer el trabajo de volver a ese estado, motivar a la gente. A mí me sorprende como yo veo una tremenda población, veo una Alemania alineada atrás de Hitler, por ejemplo, y un hombre que a través de su verborrea los tenía todos confundidos, porque en el fondo lo que hace un líder confunde a la gente. Mientras más confundida esté la gente, mejor puede estos líderes, manejar a sus ovejas. Yo creo que el llamado que hacía María Ignacia es un llamado extraordinario, que es a vivir en paz. Pero la única manera de vivir en paz, yo creo, desde mi sentir, es justamente dejando que los otros fluyan en el estado en que se encuentran. Por eso me cuesta interrumpirte a ti, me cuesta interrumpir a la gente cuando conversa conmigo, porque a veces la gente necesita explayarse y uno tiene que usar ese amor que da por el otro, para que, yo creo que eso es lo que ya está. Luis Felipe, ¿por qué te estás riendo? Porque yo no tengo amor. Le está diciendo a Felipe que tiene poco amor porque interrumpe mucho. Es un mensaje subliminal que se lo está mandando. Y con Claro, nadie. no se lo manda a decir con nadie. Con nadie. No, es que lo que dice el Polo tiene tanto sentido de No, el oye, dejar que el otro hable, ¿no? Y que cuántas veces oye, uno quiere, yo que interrumpo tanto por la chupalla, yo ahora me acuso totalmente, y en todo, como que uno trata de hablar, y en realidad uno tiene mucho más que escuchar que hablar. Y sabéis que, bueno, eso yo lo he visto y lo he sentido mucho ahora que ahora que hemos estado ayudando a mucha gente con toda esta cuestión de las inundaciones acá, sobre todo en Monte Lorenzo. Yo lo que he ido a toda esta parte con la gente que he estado es escuchándolos, más que decirle, porque tú no sacas nada con decirle nada. Qué pena, qué lástima, yo cómo lo ayudo, porque ¿qué más le vaya a decir? No hay mucho más que decir. Pero cuando tú lo escuchas y la persona se descarga con todo porque perdió lo que más quería, que eran, no sé, sus recuerdos, sus cosas, y se descarga, como que te agradecen el solamente escuchar, y eso nos pasa mucho. Yo diría que incluso hasta la gente del campo te dicen, ¿por qué? Gracias porque ustedes nos están escuchando, porque usted me escucha. Imagínate, escuchar, que es sentarte a escuchar, no es más que eso, ni siquiera darle una opinión, sino que es escuchar. Y eso es que nos hace falta, Polito, tenéis toda la razón. Todos los días al programa, negro, y a decir, escúchenos por favor, ¿ya? Sí, pues. Bueno, ¿Se cayó la señal? no, sí, un poco, pero la señal de video, pero de audio se escuchó todo. Ya, ahí volviste, Ignacia. Bueno, pásenlo bien el fin de semana. Guaso, Yo agregaría, algo para cerrar, porque estoy pasado en el tiempo y me van a cortar la cabeza. Diga, don Polo. Yo agregaría una sola frase: escúchanos, Felipe, te rogamos. Oye, no, lo que pasa es que yo interrumpo para darle un poquito más de color al programa, así que Está no es bien, de mala onda. Oye, ¿me permiten cerrar el programa con un tuit que leí ayer, pero creo que hoy día también... lo dijiste ayer, muy bueno. Que lo escribió la periodista Delia Vergara, que a mí me encantó, a propósito de lo que estamos discutiendo, ¿eh? Y aprovecho de despedir el programa. Mauricio, Polo, Luis Felipe y María Ignacia Castro, nos reencontramos el lunes, pásenlo bien el fin de semana. Y dice esto:
Quiero decir algo antes de dormir. Estamos todos en el mismo bote. Podemos discutir y no estar de acuerdo, pero nunca más, y lo dice con mayúscula, podemos dar vuelta al bote. Que lo pasen bien el fin de semana, nos reencontramos el lunes. Chao. Chao.